Conocimientos previos, razones trigonométricas. Hay tres razones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente. Para efectos de las fórmulas que vienen aquí, O va a ser el cateto opuesto, A va a ser el cateto adyacente y H va a ser la hipotenusa del triángulo. Recordemos que estas razones trigonométricas se trabajarán en triángulos rectángulos y respecto a los ángulos, pero los ángulos agudos nada más. Entonces, tenemos que aprendernos que el seno del ángulo es igual a la relación entre el cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a la relación entre cateto adyacente y la hipotenusa. Y tangente del ángulo es la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y aquí viene un ejemplo respecto al ángulo alfa específicamente. Respecto al ángulo alfa, vean ustedes que ¿quién es el seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo alfa? El que está al frente. Y la hipotenusa, la medida mayor del triángulo rectángulo. Por eso es que el seno de alfa es A entre C. ¿Quién es el coseno de alfa? Recordemos que coseno es adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente a un ángulo? Es el cateto que está a la par. Entonces, en este caso, el cateto adyacente es B y la hipotenusa sería C. Por eso aquí tenemos que coseno del ángulo es B entre C. Y por último, tenemos que tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, para este ángulo, ¿quién es el cateto opuesto? Es A. ¿Y quién es el adyacente? Es B. Por eso es que tangente del ángulo alfa es A entre B. Estas son las respuestas respecto al ángulo alfa. Pero si nos posicionamos en el ángulo beta, entonces las respuestas van a cambiar. Porque para beta, el cateto opuesto es el lado B. El cateto adyacente es el lado A. Y la hipotenusa es así, nunca va a cambiar esa, va a ser la misma. Ahora resolvamos el ejemplo. Determine la medida de la base del triángulo rectángulo, pero aplicando en este caso razones trigonométricas. Si queremos aplicar razones trigonométricas o es un triángulo rectángulo y es la única alternativa que tenemos, hay que posicionarse en el ángulo agudo, ya sea este o este, pero bueno, en este caso tenemos 30 grados. Y tenemos que identificar qué información tenemos de los lados. En este caso tenemos a X, que es el cateto opuesto, y a 10, que es la hipotenusa. El cateto adyacente no participó. Recordemos que ellos son catetos porque son los que forman los 90 grados. Y la hipotenusa siempre va a ser la medida que está al frente del ángulo recto. Ok, ya que hemos identificado que ese es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa, hay que recordar cuál de las tres razones trigonométricas involucraba al opuesto y la hipotenusa. Y pueden revisar ahí que dice que sen de alfa, que representa el ángulo agudo, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, respetando ese orden, vamos a montar la expresión que nos permite resolver el problema. Sen del ángulo alfa, que en este caso es 30, entonces sen de 30 grados es igual, arriba vamos a poner el cateto opuesto, que aquí sería X, y abajo la medida de la hipotenusa, que sería 10. Por lo tanto, para despejar la X, el 10 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar al otro lado. Y esa es la expresión que vamos a resolver. 10 que pasó a multiplicar al seno de 30 grados. Y lo que queda es digitarlo en su calculadora. Recuerden digitar esto con mucho cuidado. No tienen que digitar los grados. Simplemente 10 por seno, abren paréntesis, 30, cierran paréntesis. Y el resultado va a ser
de 5. Por lo tanto, la medida de la base es 5.